Esta historia está más centrada en David Allen Forbes, un inglés que narra cómo ocurrió la Guerra Mundial Z en Inglaterra, pero también menciona otras partes de Europa. Entonces este video es una especie de resumen sobre la guerra en Europa, específicamente con los castillos. Pero bueno, para ya no alargar la intro, iniciemos con la historia. Cuando la Guerra Mundial Z seguía avanzando y el caos en el mundo avanzaba, muchas personas comenzaron a irse de las ciudades o zonas peligrosas. Algunos decidieron ir a las zonas seguras creadas por el gobierno, otros decidieron quedarse en la ciudad o afueras de esta para crear comunidades o lugares en donde quedarse. Algunos más se fueron a lugares remotos en la naturaleza, ya sea bosques, montañas, sierras, entre otros lugares, para escapar de los muertos vivientes. Pero unos decidieron quedarse en algunas estructuras antiguas. Algunos se resguardaron en las pirámides o ruinas mayas, mexicas, o también en las ruinas hechas por los incas, la muralla china, entre varias estructuras antiguas. Mientras tanto, en Europa muchas personas decidieron refugiarse en los castillos, y es aquí en estas estructuras en donde inicia nuestra historia. Aunque la gente se refugió en los castillos, muchos de estos no eran como tal castillos, solo eran casas enormes gigantes, o sufrieron cambios quitando lo defensivo del castillo. Además, algunos solo se construyeron para ser mero símbolo de estatus. Estas eran unas trampas mortales, ya que estos edificios no tenían nada para la defensiva. Por ejemplo, el Palacio de Versalles se llenó de refugiados durante la guerra, y al final de la guerra solo eran unas ruinas en cenizas. Aunque los castillos eran perfectos para la defensa, aún así habían bastantes peligros que tenían que afrontar las personas. Desde hambrunas, el invierno, enfermedades, los zombies o también las propias personas, la estupidez humana. Y algo que afectó muchos a los castillos fueron los incendios o las explosiones, ya sean accidentes o por las diferentes circunstancias. Por ejemplo, en Miskolc, Diosgyör, en Hungría, este castillo tenía un almacén lleno de armas y explosivos. Por accidente se inició un incendio, entonces las cajas con los explosivos al agua, aunque lo que no sabían era que el agente catalizador era el agua. Entonces los explosivos explotaron y abrieron un agujero en donde entraron los muertos, acabando con la mayoría de los refugiados. Aunque pasaron cosas malas, también pasaron cosas buenas. Muchas batallas se ganaron en los castillos, algunos estaban en las posiciones perfectas en donde no se la pasaron mal. Algunas fortificaciones de España, Baviera o Escocia, situadas por encima del muro de Antonino, solo tuvieron que resistir unos días o semanas. En otros solo tuvieron un día bastante movida, aunque sí hubo una que otra victoria en la guerra, como en Chenonceau en Francia. Este era un castillo pequeño y extraño. Este fue construido sobre un puente en un río. Gracias a una estrategia perfecta y bien hecha, junto a sus dos puntos de tierra firme, lograron resistir durante años. Poco a poco, mientras la Guerra Mundial Z seguía avanzando, la gente se les sacaban los suministros. Algunos pudieron cultivar sus propios cultivos, pero los que no tenían cultivos saqueaban las zonas con suministros en el invierno. Esto se ocurría ya que en el invierno los zombies se congelaban y era más fácil saquear, aunque lo peligroso eran las personas y no terminar congelados. Muchos de los combatientes que no tenían armas de fuego utilizaban armas medievales, desde haches, espadas, entre otras armas. Ahora hablaré de Inglaterra. La reina de Inglaterra decidió quedarse en el país hasta que acabará la guerra, específicamente en Castillo Windsor. Este castillo fue construido para que la antigua familia real de Inglaterra habitara en el castillo. Ahora, en la guerra, nuevamente el castillo se volvió una residencia para la reina. Todos trataban de convencer a la reina que se fuera del país con su familia, o que se fuera a una zona más segura en el país. Pero ella les respondió: esta frase la dijo su padre durante la Segunda Guerra Mundial. El mandato de la reina era sacar lo mejor de las personas en tiempos difíciles. Durante su mandato creó varias zonas seguras. Muchas de estas zonas eran propiedades inmobiliarias para que cualquier persona llegara. David Allen Forbes estuvo durante el resto de la guerra en el Castillo Windsor. Él fue entrenado para utilizar su arma de la Edad Media. Él trató de convencer a la reina para que no se quedara en el castillo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cuando finalizó la guerra, David Allen Forbes decidió irse de Inglaterra para ir a Europa a investigar cómo ocurrió la guerra en los castillos. Creó un libro llamado Castillos de la Guerra Zombie. El continente fue un éxito.
Algún tiempo después estaba escribiendo su segundo libro cuando fue contactado por un trabajador de la ONU llamado Max Brooks. Este lo entrevistó para saber cómo fue la guerra en Europa, específicamente con los castillos, y cómo vivió la guerra en Inglaterra. Al final esta entrevista se lanzó en el libro de Guerra Mundial Z, un relato interesante sobre cómo se vivió la guerra en Europa. Esta se encuentra en las páginas 258 a la 267.